Hola jóvenes, antes que nada una disculpa, la semana pasada no pude enviarles videos por problemas técnicos, pero bueno, agradezco a todos los que me estuvieron enviando sus actividades. Les vuelvo a hacer la invitación a que si conocen a sus compañeros, bueno, pues a través de ustedes los puedan motivar a participar. Al final de la guía está una pequeña tablita donde explica cuánto vale cada actividad y bueno, al final esa es su calificación. Si les hago la encomienda de que pues no se confíen estas actividades y lo que van aprendiendo pues les sirve. Entonces quienes no hayan entregado nada todavía pueden ponerse en contacto conmigo para ver de qué manera lo podemos solucionar. Bueno jóvenes, iniciamos de lleno la cuarta semana. Vamos a empezar con introducción a la ciencia histórica. Esta semana es la última que tenemos de actividades antes de un periodo de descanso, periodo de vacaciones como normalmente lo conocemos. Así que si se dan cuenta, la fecha de entrega está marcada para los días 7 y 8 de enero. Entonces les voy a mandar una pequeña tablita con qué actividades tienen pendientes y qué actividades me han cumplido y qué actividades podemos corregir. Entonces, quienes decidan realizar esta actividad pues lo más pronto posible, pues sin problema me la mandan y yo se las reviso, pero para que lo tengan presente, esta actividad tiene como fecha límite de entrega 7 y 8 de enero. Bueno, vamos a hablar de la evangelización como justificación de la conquista. ¿Qué es la evangelización? Bueno, pues la evangelización fue este proceso que tuvieron los españoles no solamente para colonizar y traer todo, que ellos vinieran a habitar estas tierras, sino que trajeron su cultura, y en la evangelización pues entra la parte de la religión. Recuerden que las sociedades que estaban asentadas en el territorio mexicano, que ahora es territorio mexicano, conocido en ese entonces como la Nueva España, tenían muchos dioses para diferentes situaciones, para el sol, la luna, la lluvia, etcétera, ¿no? Cada cultura tenía sus dioses, algunos eran similares entre ellos, pero en la evangelización los españoles nos trajeron a su Dios. Bueno, pues esta fue una forma de consolidar el dominio de la corona española a través de la tradición católica, aunque la labor de los frailes pues eran estos personajes con sotana, fueron los que se encargaron de evangelizar a los indígenas. No resultó fácil, ¿por qué? Bueno, pues después de que los españoles conquistaron Tenochtitlán, Cortés solicitó al rey que enviara frailes para enseñar el cristianismo. Los frailes tendrán la misión de evangelizar y erradicar las prácticas religiosas prehispánicas. ¿Cuáles eran estas prácticas? Pues la adoración precisamente a los astros, ¿no? Al sol, a la luna, los sacrificios humanos eran pecado. Ahí fueron cuando se prohibieron los sacrificios. Hay muchas congregaciones o agrupaciones de frailes. Los principales en llegar fueron los franciscanos, los dominicos, los agustinos y por último los jesuitas. Fueron los grupos religiosos que se dieron cita en la colonia. Algunos de estos todavía se siguen celebrando hasta la actualidad. Tenemos fiestas como San Francisco de Asís, la más importante que a lo mejor muchos de ustedes conocerán. Bueno, pues San Francisco de Asís es de la orden de los franciscanos. Imagínense, llevan acá 500 años. En 1523 llegaron a la Nueva España los primeros 3 frailes franciscanos. Un año más tarde, en 1524, arribaron 12 más de esa misma orden. Ellos consideraban que el descubrimiento de otros pueblos era un presagio de la cercanía del fin del mundo y que por lo mismo la conversión al cristianismo debía llevarse a cabo de manera rápida, es decir, con mucha prisa. Por ello los franciscanos establecieron conventos y hospitales en lugares como México, Puebla, Estado de México, Michoacán, Jalisco y Yucatán. ¿Cómo lograron comunicarse los frailes con los indígenas? Recuerden que los frailes pues hablaban español y los indígenas pues cada cultura tenía su idioma.
Si bien existían personajes, por ejemplo, como la Malinche, que ya lo conocíamos, que tuvo facilidad de aprender el nuevo idioma español o castellano, pues era complicado que todos los demás indígenas pues tuvieran esa misma facilidad. Es como ahora, para algunos es muy fácil aprender inglés y para otros pues se nos complica demasiado. Bueno, pues ¿cómo lo hicieron? Bueno, utilizaron todo tipo de recursos, elaboraron dibujos similares a los códices para escribir las oraciones y enseñanzas, decoraron los techos de las capillas con diferentes escenas religiosas, como por ejemplo en algunas iglesias vemos los cuadros de la pasión de Cristo, de la crucifixión y todas esas cosas. Aprovecharon el gusto de los indígenas por el teatro y la música para recrear pasajes religiosos en pequeñas obras de teatro y realizaron fiestas con música y canto. Bueno, aquí les dejo del lado derecho una imagen de más o menos cómo eran los códices que elaboraban, pero bueno, esta es la parte bonita de la evangelización. Recuerden que si bien los españoles tendían a tener algunos métodos un tanto violentos, pero sobre todo simbólicos, ¿sí? Muchas, y el ejemplo más grande es la pirámide de Cholula. La gran pirámide de Cholula era de uno de los pues monumentos más grandes que había en ese entonces, y lo que hicieron fue colocar una iglesia sobre la pirámide. Todavía existe, todavía la pueden visitar, a lo mejor habrá algunos que ya la conocen. Bueno, pues esto fue un símbolo de supremacía, ¿no? De poner el catolicismo, la religión católica, sobre las creencias prehispánicas. Eso fue un método un tanto aplastante, no de manera simbólica, sino de manera literal. Pusieron una iglesia sobre una pirámide, pero para otros recursos hicieron la mezcla de las creencias prehispánicas con el catolicismo, adaptándolo para que fuera más fácil el entendimiento de los indígenas. Por ejemplo, los indígenas ya celebraban el Día de Muertos, ya ponían ofrendas a sus muertos, pero con la religión católica, bueno, se les explicó que había un cielo, que había un infierno, se les invitó a poner una imagen de un santo o la imagen de una cruz sobre sus ofrendas, convirtiendo así una tradición prehispánica. Le hicieron la mezcla para que resultara en una tradición católica. Como les decía, hicieron una mezcla de tradiciones para que la conversión fuera más fácil. Bueno, pues les dejo la actividad número 4, en la que ustedes van a elaborar un dibujo, puede ser en hoja blanca o en su libreta, donde expresen lo que represente para ustedes este proceso de evangelización. ¿Cómo creen que fue? Esto lo van a hacer mediante un dibujo. Bueno, jóvenes, pues les dejo esta actividad. Para educación física, lo mismo, la fecha de entrega es del 7 al 8 de enero. Quien lo entregue antes, sin problema lo evaluamos. Bueno, les dejo un pequeño texto sobre táctica deportiva. ¿Qué es la táctica deportiva? Bueno, pues es el pensamiento táctico que es esencial para el ser humano, ya que puede ser aplicado en distintos aspectos de su vida, tanto a nivel laboral como personal. En conclusión, la expresión táctica puede estar empleada en diferentes contextos, pero lo importante es que hace referencia al conjunto de recursos, medios empleados para alcanzar un resultado favorable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que de todo lo que nosotros tengamos, hablando de deportivamente, por ejemplo, tenemos un equipo de fútbol, conocemos a nuestros jugadores, conocemos quiénes son buenos, conocemos quiénes son no tan buenos, en qué posición juegan mejor, si están lastimados o están en óptimas condiciones. Tenemos que tomar todas esas variables en cuenta a la hora de integrar nuestro equipo de fútbol para que tácticamente funcione de la mejor manera. Si yo sé que un jugador es muy buen rematador de cabeza, pues no lo voy a poner a correr toda la banda derecha o lo voy a poner de portero, ¿no? Tácticamente, pues estaré yo cometiendo un error. Si tengo un equipo de básquetbol
y tengo a alguien que no es tan alto, bueno, pues no lo voy a poner en mi primera línea de defensa, pero sí lo puedo poner en una línea intermedia al ataque porque va a tener la facilidad de moverse entre jugadores. Otro deporte que es demasiado táctico es el ajedrez. Ahí es donde tenemos que conocer primero la función de cada pieza, analizar los movimientos de nuestro contrincante para poder realizar nuestras jugadas. Bueno, en cuanto al deporte, se puede entender como táctica a las acciones de defensa y ataque que realiza cada jugador en el campo de juego. En un juego se puede observar en ambos equipos el mismo sistema. Por ejemplo, en el fútbol, entendamos que es el 4-4-2 o 3-2. Para quienes no entiendan, el 4-2 se refiere a una línea de 4 defensas, 4 medios y 2 delanteros. Obviamente, pues el portero es aparte. O el 3-2 es en básquetbol porque se pone a 3 defendiendo y 2 atacando, para que el tercero de los de atrás pueda fungir como enlace entre la defensa y el ataque, es decir, como un medio en fútbol. Pero la diferencia en estas tácticas que utilizan para poner en acción a un juego y de esta forma ganar al rival, es decir, marcar, desmarcar, ayudar, replegarse, entre otros. Como ven, si nos ponemos a analizar, por ejemplo, el fútbol americano, tiene distintos equipos, ¿sí? Bueno, quien le guste o quien le entienda, pues sabrá de lo que hablo. Para los que no les llama tanto la atención, quiero que sepan que el fútbol americano, un equipo se construye de 3 equipos pequeños, es decir, el equipo de ofensiva, el equipo de defensiva y los equipos especiales. Cuando lanzan una patada, salen los equipos especiales, que solamente salen a hacer eso, a patear, a correr y se guardan hasta la siguiente patada. Los equipos de ofensiva, los jugadores son un poquito más ágiles, tienen un poco más de velocidad, pero también tienen que tener algunos jugadores pues corpulentos para hacer la función de proteger a nuestros corredores y a nuestro quarterback. Y los equipos defensivos, pues sí, en su mayoría son jugadores más corpulentos. Sí tienen que haber jugadores rápidos porque necesitamos bloquear o alcanzar a los corredores del equipo contrincante. Entonces, pues van las variables que ya les había comentado, ¿no? Como se darán cuenta, pues cada deporte tiene sus distintas tácticas. Así que para la actividad van a elaborar un mapa mental de las funciones cerebrales en al menos 5 deportes, destacando cuál es la función que predomina en cada uno de ellos. Para las funciones cerebrales, ustedes ya realizaron un dibujo de la actividad de la semana pasada. En habilidades digitales, repito, soy muy insistente en esto, la fecha de entrega puede ser el 7-8 de enero o esta semana si gustan. Esta actividad es muy breve, lo que van a hacer es van a observar el siguiente video que se llama En redes sociales comparte honestidad y respeto. Es de el gobierno de un DIF estatal, me parece que de Nuevo León. Y aquí les dejo la liga de YouTube, ya está verificada, el video corre sin ningún problema. ¿Y qué van a hacer después de que lo hayan visto? Bueno, van a consultar a 5 compañeros con las siguientes preguntas. ¿Qué tan seguido etiquetas a tus amigos en redes sociales? ¿Qué criterios tomas en cuenta para subir fotos y videos personales? ¿Qué tan frecuente actualizas tu perfil? ¿Qué aspectos tomas a consideración para dar me gusta a las publicaciones de tus amigos? Con su respuesta van a elaborar un cuadro de Likert. Les voy a pedir que investiguen qué es un cuadro de Likert. Aunque yo trato de darles todos los materiales, no olviden que siempre está en ustedes indagar algún tema que no entiendan. Pueden ampliar su conocimiento investigando. Si de plano tuvieran alguna duda, con todo gusto pueden consultarla conmigo, pero de preferencia sí
realicen ustedes primero una investigación por su cuenta. Si sobre lo que investigaron aún tienen dudas, pueden preguntarme. Bueno, pues esta es la actividad para habilidades digitales. Por último, en lenguaje y comunicación, misma fecha de entrega, vamos a hablar sobre el currículum vitae. Bueno, pues el término es una locución italiana que en español significa carrera de la vida y su objetivo es describir la experiencia laboral, preparación académica, conocimientos y habilidades que califican a una persona para realizar un determinado trabajo. ¿Qué elementos constituyen el currículum vitae o para qué sirve? Bueno, pues cuando ustedes en algún momento quieran solicitar un trabajo, el que sea o la mayoría de los trabajos, te van a pedir un currículum vitae que incluye pues tu descripción personal, tu preparación, tus conocimientos, tus aptitudes, incluso si vas a ir a buscar un trabajo del campo, pues tu patrón te pregunta qué sabes hacer, ¿sí? Si sabes tomar alguna herramienta, si la has utilizado antes, si has trabajado antes. Entonces, aunque no es un currículum vitae como tal, bueno, pues si ahí manejas elementos de manera verbal que constituyen un currículum. Pero bueno, aquí les voy a dejar algo de los elementos que lleva. Bueno, pues lo primero que lleva es la información del contacto. Este elemento pues no puede faltar, es principal porque es tu presentación. La información de los datos del contacto debe colocarse en una parte visible, evitando colocarlos en la parte inferior. Se puede poner en la parte superior de la hoja, ya sea derecha o izquierda, se tiene que destacar. Y dentro de los datos de contacto se debe colocar nombre, tu grado de estudios, es decir, pues ahorita están en bachillerato, número de teléfono, correo electrónico y su domicilio. Esos son los básicos. Después van a poner en un pequeño párrafo una descripción profesional, es decir, debe quedar claro a simple vista cuál es tu profesión y las áreas en las que te desarrollas. Independientemente de si tienes título o no, esta descripción la puedes ubicar en tu currículum justo debajo de la información de contacto, antes de la sección de experiencia laboral. Bueno, ¿cómo es este párrafo? En mi caso yo les diría, bueno, pues yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación con experiencia docente en bachilleratos generales y digitales y en universidades también he dado clases y he tenido otros trabajos, ¿no? Etcétera, etcétera. Ese es como que una presentación breve de tus especialidades, de lo que has trabajado. Después después de esta parte, ya va, por ejemplo, en su caso, pues las empresas en las que han trabajado o los lugares en los que han trabajado y de qué año a qué año o de qué mes y qué año a qué mes y qué año en caso de que hayan trabajado poco tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes trabajaron en la tiendita de la esquina, bueno, trabajé tiendita fulanita de tal, 2 años de experiencia, de tal año a tal año. Trabajé con mi tío en su lavado de autos. Bueno, lavado de autos, car wash. ¿De qué tiempo a qué tiempo? Trabajé en tal fábrica, trabajé en tal campo, trabajé con tal persona, ¿sí? Ahí es donde en forma de lista ustedes van anotando lo que han hecho. Buena ortografía y presentación. Esto, bueno, pues es de cajón prácticamente en todo. Tienen que escribir sin faltas de ortografía. Si ustedes llegan a pedir un trabajo y su currículum lleva parte de faltas de ortografía, bueno, pues se da a entender de que no se dieron el tiempo de elaborarlo con calma y de revisar si todo estaba escrito de manera correcta. Por último, bueno, van a poner si tienen, por ejemplo, algún logro o algún reconocimiento que les hayan dado. En su caso, por ejemplo, si en la secundaria o en la primaria les daban diploma de aprovechamiento, pues en eso lo incluimos.
Van a resaltar su experiencia profesional. En el caso de que hayas trabajado anteriormente en un puesto relacionado al cargo al que aspiras, por ejemplo, pues ya puedes ahí escribir un pequeño párrafo. Si no, pues no es necesario agregar el párrafo de experiencia personal. Y por ejemplo, datos numéricos. Los seleccionadores o los empleadores se fijan mucho en determinados números que le permiten evaluar el perfil de un trabajador solo con ver su currículum. Además de que aparezcan números que hace que un currículum se vea más fácil de leer, es por ello que incluir los años en que has estado en cada trabajo o tus experiencias laborales o estudios. Y otros números de interés que pueden indicar la estabilidad del trabajador. Si tú me entregas un currículum y trabajaste en una tiendita un mes y trabajaste en otro lugar 2 meses y al siguiente otros un mes, pues lo que da a entender es que no eres un trabajador muy estable y que posiblemente si te contrato al poco tiempo te vas a mover y me vas a poner a mí en una situación en la que tenga que buscar un nuevo trabajador y eso como empleador a mí no me conviene. Si yo en tu currículum vitae veo que has trabajado pues más de un año por lo menos en cada empresa, pues quiere decir que posiblemente yo por lo menos a ti te tenga contratado mínimo un año, ¿sí? Entonces es importante que hagan experiencia en los lugares en los que ustedes lleguen a trabajar o a desarrollarse. Motivos por los cuales elegiste tu carrera o profesión. Bueno, pues si lo quieres agregar ahí, si aspiran a elegir alguna carrera o que quieran estudiar, pues van a poder ahí poner los motivos. ¿Por qué les hablo así? Bueno, porque en esta actividad número 4 van a elaborar un currículum vitae buscando empleo de policía cibernético. Es decir, que vas a enfocar cada elemento de tu currículum o tus conocimientos para postularte al puesto de policía cibernético. Si tienen dudas con el término de policía cibernético, les repito, pueden investigar o si tienen dudas después de investigar, pueden consultarme. Bueno, jóvenes, pues les dejo estas actividades y bueno, les reitero la invitación a que sigan cumpliendo, a que si tienen actividades atrasadas se regularicen o algunas que les hagan falta, por favor, se pongan al corriente para que su evaluación pues sea completa. Muchas gracias.